Por supuesto vamos a la parte de preguntas. Pero digo, hasta lo que sabemos, tenemos un presidente electo que se enteró que es presidente electo. Está actuando como tal. Recibe todas las llamadas del mundo. Macron, te felicito. El otro, todo el mundo lo felicita. Creo que este pibe se avivó que cuando un tipo como Macron dice cualquier cosa me llama, no espere que te den una mano. Te está saludando. No es que sos Gardel, ¿entendés? Vos no sos de Gaulle, ¿entendés? Pero creo que se da cuenta, evidentemente. Moraleja está trabajando como presidente electo. Lo del Papa fue increíble. A mí me encanta imaginar escenas. Yo digo, si yo fuera el Papa, que estuvo muy bien llamándolo, yo me dije, Javier, habla el comunista Bergoglio. Entonces hubieran cagado de risa 20 segundos y empezaban a hablar. Porque ¿cuál es la realidad? La agenda del Papa, que no la conozco, debe ser estúpida. Y la de Milei también. Como para que todos encima se enríen en lo que uno dijo Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, te olvidás del resto. Javier dice, vengo a solucionar problemas. Esto es lo que yo quiero escuchar. Porque quiere decir, voy a arrancar con algo y si sale mal, vamos. Que es lo mismo que vos haces en tu negocio. Ahora vos decís, ojalá no se equivoque, chocolate por la noticia. ¿Qué dijiste? Lo que no es cierto, lo que la historia te dice no es así, es esta idea estratégica, pongo un primer ministro, después fracasa, entonces... No, muchachos. La realidad es mucho más frágil. Las posibilidades de cambio... No, arrancá con todo. Y si después tenés que cambiar, cambiá. Uno como historiador tomó el plan austral y lo dividió los 2 años en 5 etapas. Pero no es que Surruil en junio del 85 lanzó la primera etapa al austral y ya estoy pensando, no, lanzó el austral. Después tuvo que cambiar. Y bueno, y ya veremos, ¿entienden? Lo que digo, muchachos, desdramaticemos, esto está saliendo con Argentina, lleno de dudas, tenés razón, todo lo que quieras, pero encontré una vuelta y, como decís, recemos y démosle una mano en la medida de lo posible. Gracias. Muchas gracias, licenciado De Pablo. Ahora vamos a invitar a que se sume, por favor, al señor Santiago Kovadlov. Nació en Buenos Aires en 1942, es ensayista, poeta, autor de relatos para niños y traductor de literatura de lengua portuguesa. Se graduó en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, posee 2 doctorados honoris causa. Es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión de Negev, Israel. En 2010, la Academia Argentina de Periodismo le otorgó su pluma de honor y en 2 ocasiones obtuvo el premio Conex de Platino. En 2020 ganó el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña, otorgado por la Academia Mexicana de Letras, y en el 22 la Legislatura de Buenos Aires lo designó ciudadano ilustre. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Se desempeña como conferencista y como profesor privado, es colaborador del diario La Nación y conduce junto a Jorge Sigal el programa radial Haciendo Pie en Radio Ciudad de Buenos Aires. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a la Unión Comercial y Empresarial de Mendoza, a la Cámara Argentina de Comercio, una gratitud, la de perseverar, porque en la Argentina la persistencia no necesariamente es hija de condiciones propicias, sino hija de una convicción, y es que la dignidad de la existencia consiste en la insistencia. Nosotros, me parece, no pertenecemos
a un terreno donde el sentido de la oportunidad se ve necesariamente respaldado por una estructura nacional que demuestre estabilidad, perfeccionamiento creciente, o permita entender que en estos últimos 40 años de recuperación democrática, el país ha alcanzado la conciliación fundamental entre desarrollo, equidad y educación. Aún así, acá estamos. Creo entonces que la gratitud que todos nos debemos y debemos a quienes han organizado este encuentro es la de posibilitar que el pensamiento, los valores, el anhelo de ir más allá del fracaso que pueda circunstancialmente incidir sobre nuestras vidas se transforme en aprendizaje, constituya una ética del desarrollo. A este encuentro se lo ha llamado la Argentina que viene. Me parece más interesante, modestamente, llamarla la Argentina que necesitamos, porque lo que viene habrá que ver qué es. En cambio, lo que necesitamos lo tenemos bastante claro, precisamente porque tenemos experiencia histórica, es decir, provenimos de una secuencia de gobiernos que nos han enseñado mediante sus aciertos parciales y la fecundidad de sus desaciertos qué es lo indispensable hoy. En la exposición de Pablo hay una característica que me encantó. Bueno, eres muy ameno. Pide no caer en la ansiedad, pero también es interesante en consecuencia preguntarnos qué es lo que la genera. ¿Qué genera nuestra ansiedad? Nuestra necesidad de soluciones inmediatas y mágicas. No podemos esperar porque estamos agobiados, pero tampoco podemos pensar lo que implica irrumpir en un escenario distinto de aquel en el que estábamos. La vida política, también lo señaló de Pablo muy bien, en el caso de la competencia por el poder, demuestra que la palabra es un recurso que no tiene la consistencia estrictamente ética que puede tener fuera de ella, fuera del campo político. En una campaña, para poder competir, se dicen ciertas cosas que una vez que se alcanza la curva final de la carrera se cambia por otras cosas y las asesinas de ayer pasan a ser las fraternales compañías de hoy. Es así. Es así. Claro, uno se mueve en un terreno, digo personalmente, donde el lenguaje tiene un estatuto ético y el cambio de contenido resulta ser generalmente problemático, precisamente porque si a la mujer que queremos le decimos al día siguiente que no, pero después que sí, es evidente que esto genera una crisis de percepción de la realidad. La ansiedad se origina en la mutación de los contenidos, de los significados. Pero la política es eso, no es el terreno de la ética, sino el terreno de la eficacia. Y la función de la ética, no obstante, es recordarle permanentemente cuál es la deuda que la política contrae para conciliar ética y eficacia. Porque la eficacia a cualquier precio puede redundar en fenómenos inmensamente trágicos. ¿Qué mayor eficacia que la de Auschwitz para eliminar 6 millones de personas en un periodo razonablemente corto y bien, ¿verdad? Hay que poder administrar un campo de concentración, eliminar 6 millones de personas, saber cuántas se eliminan por día. ¿Eso no es eficacia? Sí, pero además es atroz.
Si trasladamos el concepto de eficacia a las necesidades menos trágicas de un país como la Argentina, acá tenemos la pobreza sembrada también por los gobiernos llamados democráticos, por la ineficiencia de los gobiernos llamados democráticos. En el año 83, la contraposición entre terrorismo de Estado y la democracia republicana encarnada por el presidente Raúl Alfonsín era nítida. Hoy no es más así. Hoy las fuerzas que compiten no necesariamente pueden discernirse de un modo que la esperanza pueda surgir asociada a una idealización de los líderes. Y esto me parece que es muy importante. No estamos ante líderes idealizables. Estamos ante líderes que tienen un proyecto que se va dibujando del modo que se va dibujando para perplejidad, desconcierto y expectativa de toda una sociedad. Los cambios culturales que se han producido en la Argentina en estos últimos 3 años y que han desembocado en el nuevo presidente electo son tremendos, pero no fácilmente discernibles. La lógica nos decía que era imposible derrotar una estructura de poder como la del peronismo. ¿Recuerdan en los tiempos de Alfonsín cuando decía los sindicatos no lo van a dejar gobernar? No va a ganar las elecciones. La ganó y no lo dejaron gobernar. Las dos cosas fueron ciertas. Nadie esperaba este desenlace de las elecciones de noviembre. Una cosa es tener fe en un candidato porque uno cree que es mejor que el otro, pero la certeza que proviene de una sociedad que se arroja a la innovación porque está extenuada por el delito, es un fenómeno cultural nuevo que hay que aprender a pensarlo y no tenemos todavía categorías para entenderlo. Los porcentajes que evidenciaron las elecciones no son normales. Traducen un estado que va más allá de la ansiedad y es la necesidad de innovar como sea, porque hay riesgos que merecen ser corridos y no certezas que acompañen la decisión de correr esos riesgos. No necesariamente certezas, pero sí hay una demanda de ver convertida la apuesta en triunfo. Sí, como escuchábamos recién, este hombre viene a resolver problemas. Vamos a tener un criterio bastante claro para saber si lo resuelve o no, que es nuestra vida cotidiana. Pero sepamos que nadie viene a decirnos que vamos a ingresar a un periodo de alegría. No, no va a haber alegría. ¿Y saben qué? Me parece bien. No son tiempos para andar celebrando. Son tiempos de esfuerzo. Son tiempos en los que al dolor sembrado por la ineptitud, por la desigualdad, hay que sumarle el dolor de saber que integramos un país que está desestructurado en su capacidad de funcionamiento operativo. Y está bien que tengamos la lucidez de entender que la ansiedad se origina en una viejísima costumbre cívica argentina, que es la idealización de los liderazgos. Síganme, dijo uno. Y lo seguimos. Y siempre esperamos que venga alguien que él sí. ¿Sabes qué? A mí me gusta, porque él puede. Terminemos con los personalismos. Dejemos de confundir la fe religiosa con la realidad política. Exijámosle sí a quien ganó el voto de la mayoría,
que cumpla eficazmente con su deber, pero aprendamos a disociar la expectativa cívica de la idealización redencional. Vamos a atravesar largos años de esfuerzo y lo que tenemos que tener, a mi juicio, bien claro, es si la dirección en la que se va es la correcta, no si los resultados inmediatos son aquellos que nos permiten redimirnos de la noche a la mañana de todo lo que pasamos. Se exige una nueva cultura cívica por parte de aquellos mismos que han hecho posible este gobierno. Y también por parte de los que no lo votaron, si es que aspiran al porvenir y no al pasado. Es absolutamente cierto que no sabemos. Pero también es absolutamente cierto que hemos decidido no seguir como estábamos. Es importante entender qué quiere decir esto. Entre el bien y el mal no hemos elegido el bien. Hemos elegido un riesgo de difícil discernimiento y de profunda necesidad. Un riesgo de difícil discernimiento y de profunda necesidad. La Argentina que viene. Hablemos de la Argentina que necesitamos. Necesitamos ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano? Una persona que vota y cuando no queda otro camino que decir que es solo una persona que vota es porque la anemia de la identidad cívica es enorme. Un ciudadano es mucho más que eso. Es un individuo que comprende que integra un escenario colectivo sin perder la idea de su singularidad, donde se conjugan los deberes que impone la pertenencia a una nación con el derecho a la más absoluta individualidad. ¿Qué es la pobreza? En sentido hondo, no en el sentido meramente coyuntural. Pobreza es sinónimo de ausencia personal. Un pobre es alguien que no está, es decir, que se desconoce en su sufrimiento porque todos sus derechos están sepultados y no comprende exactamente cuáles serían sus deberes si sus derechos están sepultados. La pobreza genera desaparecidos. Personas que no tienen otra noción del tiempo que la del instante. El hombre no nació para vivir en el instante vive el animal. El hombre se proyecta desde el porvenir, es decir, desde un proyecto hacia el presente, para desplegar un corto, mediano y largo plazo, y eso se llama humanidad. Pues bien, la Argentina está empobrecida temporalmente porque está ahogada en la inmediatez, en el día a día. Y cuando el hombre está ahogado en la inmediatez, está ausente de lo mejor que tiene, que es la capacidad de pensar, proyectar, planificar y crear. La crisis cultural de la Argentina es profunda, cultural. No estoy hablando de música, yo soy un escritor, no estoy hablando de poesía. Estoy hablando de calidad de vida, de sentido de vida. ¿Qué sentido tiene mi vida cuando me levanto a la mañana y no sé dónde estoy? Entonces, si hemos tomado la decisión que mayoritariamente se ha tomado en el país, que es la de votar a un hombre al que no se termina de entender, porque la inmensa mayoría de quienes lo votaron depositaron en él una expectativa no nacida del discernimiento primordialmente, sino del hartazgo por lo que se le oponía. Ese hombre va a tener que ganar nuestra confianza, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que aprender a pensar su propuesta, su singularidad, lo que tiene de inédito.
es un proceso de constitución recíproca, de una interacción mutua entre la sociedad y el gobierno, en el marco de muy escasas consignas que resulten plenamente discernibles por su constancia, resultan más explicables por su transformación de un día para otro. Habrá que ver cuáles son las constantes, las variables de fondo. Habrá que aprender a entender al que nos tiene que entender. Esto se llama educación. Educación. La Argentina se ha empeñado en sobreponerse a la inmovilidad. La inmovilidad es la vigencia constante del pasado. El hecho de que Argentina siga en infinidad de aspectos fundamentales más cerca del siglo XIX que del XXI. Salir de la inmovilidad no necesariamente implica entrar en un terreno de discernimiento claro por parte de quienes hemos buscado o aspiran al cambio. ¿Dónde entonces, si no es en un terreno claro? ¿Dónde estamos? Creo yo que estamos ante la evidencia de que hemos generado una realidad inesperada que no termina de ser para nosotros mismos plenamente pensable. Yo sé que pensar es una actividad infrecuente. No, realmente, digamos, pensar no es, uno dice tuve una idea, en general esa idea que uno tuvo es de otro. Aristóteles tenía ideas. Quiero decir, tener una idea es poder comprender lo que en una experiencia inédita hay de nuevo, aprender a generar las categorías que nos permitan comprender con esfuerzo dónde estamos, y estamos en el marco de un proyecto que concilia dos ideales, al parecer. Un cambio cualitativo de la función de la política argentina con una dificultad enorme para determinar, de entender en este momento en qué consiste. Yo creo que, en consecuencia, la perplejidad en la que estamos sumidos debe ser vivida también como algo generado por nosotros y no como algo que se nos ha impuesto. Como algo que tenemos que aprender a entender que hicimos y que hemos inducido a la nación a dirigirse por un camino que parecía inviable, incapaz de vencer al que nació para perpetuarse. David y Goliat. Goliat es evidente porque es grandote. David es chiquitito y no se ve bien. No es una figura que cautive. No podemos terminar de construir al mirarlo la idealización de una figura admirable. No sabemos bien quién es, pero está decidido algo. De modo que por primera vez en muchísimo tiempo la Argentina se ubica en el escenario de la bruma y de una claridad eventual y sale de lo previsible, de lo habitual, de lo ya sabemos en qué consiste. Tendremos que aprender a ser ciudadanos. Necesitamos instituciones claras, fuertes. La República tiene que ser reconstruida. Y cuando hablamos de la República no solamente hablamos de los tres poderes, estamos hablando primordialmente de la educación. Estar educado no es tener idoneidad técnica. Sin idoneidad técnica no se puede hacer nada, pero con idoneidad técnica solamente tampoco. No podemos vivir sin computadoras, pero ante todo es preciso entender que los sujetos que operan con ellas tienen que tener una cosmovisión capaz de reconciliar la ética con la eficacia. Que un maestro no es una persona que primordialmente transmite el contenido de una disciplina, sino alguien que enseña el entusiasmo de aprender.
sin el cual es inútil conocer algo, porque los conocimientos se superan unos a otros y el entusiasmo por aprender, en cambio, es lo que constituye la capacidad de tener pensamiento crítico, aptitud de diálogo, el don de la escucha. Escuchar. Otro verbo de primera conjugación de rara utilización. Escuchar. No interrumpir al otro. Tranquilo, decía de Pablo. Dejemos hablar. Veamos a dónde se va. Y tengamos la fortaleza de ser críticos, pero no por la desilusión que pueda generar una idealización, sino por la claridad que sepamos brindarle a los objetivos en función de los cuales aspiramos a un cambio razonablemente estructural, lento y duradero en la Argentina. Creo yo que cuando hablamos de estructuras institucionales imprescindibles, advertimos que lo que se entiende por educación va a ser decisivo en la configuración de la identidad cívica. Decisivo. No solo que las escuelas no estén manipuladas por un sindicalismo puramente omnipotente y consagrado a la manipulación de sus maestros, sino colegios donde realmente el maestro vuelva a ser capaz de concitar el interés de sus alumnos por el modo como se muestra capaz de aprender, porque un maestro tiene que enseñar ante todo que puede aprender él. Por cierto, con salarios miserables nadie puede enseñar debidamente porque corre de un instituto a otro para ganar un pan que no le alcanza. Pero un maestro es ante todo el que tiene que tener el derecho de poder estudiar, horas para estudiar porque tiene que enseñar. Y si esto no se cumple, sabremos señalárselo a quien corresponda. Ministerio de Educación, ¿con qué pautas? Más computadoras, estoy totalmente de acuerdo. Tecnología de punta en todo, pero subjetividad, valores para el diálogo, para la escucha, para aprender que las preguntas en determinados momentos son más fundamentales que las respuestas. Que aprender a preguntar decide la orientación del conocimiento. Y que donde los dogmas sepultan mediante la ideología la posibilidad de aprender, no hay prosperidad porque no hay persona, hay subordinados. Enorme desafío para una Argentina que está cansada y a la vez deposita una expectativa intensísima en un futuro que va a ser gestado con los recursos de un presente difícil. No estamos de duelo. El sufrimiento nos ha llevado a una situación innovadora y enigmática en tantos aspectos. Pero sí tenemos que capitalizar el sufrimiento. La nuestra es una sociedad atormentada por el fracaso, por las discontinuidades y por esta grieta brutal que ya no es entre K y no K. Es la grieta entre los que aún creen que tienen porvenir y los que sienten que ya no lo tienen más. Devolver la esperanza donde no reina más que el sufrimiento, esa es la tarea primordial de la política argentina. Muchas gracias. Don Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Kovadlov. Gracias también a Juan Carlos de Pablo. Vamos a arrancar con las preguntas de ustedes y la primera se las hago yo. ¿No se sienten mejor después de escuchar esto? Esto ha sido prácticamente una misa ciudadana. Acabamos de tener una homilía cívica de parte del profesor Kovadlov, en donde nos da cierta
perspectiva y contención, me imagino, a todos nosotros, y donde también nos llamó a tranquilizarnos el licenciado De Pablo, y ya tuvimos